Señoras, señores, abróchense los cinturones. Con ustedes, la presentadora más sexy de la televisión, Estefanía Nucio. Hola a todos amigos, bienvenidos, hoy es lunes, espero que hayáis disfrutado a tope de este fin de semana, yo vengo con las pilas cargadas y vamos a comenzar con colaboraciones y con secciones ya habituales. Hablaremos con Fernando de filosofía, pero también bien atentos porque hoy nos acompaña una escritora y vamos a hablar de un libro, desde luego muy interesante, publicado recientemente por Planeta. A la vuelta de la publicidad también atentos porque os hablamos de un tema sin duda novedoso. Y es que aquí en Guadalajara se van a llevar a cabo unos cursos sobre grafología. Bien, hoy vamos a charlar con una experta, con una especialista en materia y vamos a poder analizar algunas caligrafías y firmas de personas desde luego muy conocidas en nuestro país. Además también con la doctora Nieves López podremos charlar sobre homeopatía y os mostramos este reportaje realizado por nuestra reportera Elena Camacho sobre este partido benéfico a favor de Nipace que se celebró el pasado viernes. Sin más, bienvenidos y arrancamos. Elena Camacho estuvo este viernes en este partido solidario en el Palacio Multiusos de Guadalajara a las 6 de la tarde y estuvo ahí realizando este reportaje en profundidad. Muchos de los invitados a los que ha podido entrevistar estarán aquí en este sillón rosa de GAD y podremos charlar con ellos sin duda 60 minutos, como siempre, como es habitual en los miércoles. Pero antes queremos transmitir con vosotros todos estos saludos que nos han mandado algunos ya también amigos del programa y nos gusta mucho cuando se llevan una buena experiencia después de pasar por GAD. Fijaros nombres como Pepe Herrero, ganador de Gran Hermano 7 y además ha sido colaborador de este magazine, amigo desde hace ya mucho tiempo, Darek, Rubén Poveda, Pipi Estrada, Ángel Capel, Hueco, Maxi Iglesias y me guardo algunos para que sea una sorpresa. Vamos a verlo. Señorita Nucio, más conocida por Estefanía, un fuerte abrazo. Yo pensaba que ibas a venir, pero has hecho pellas, has hecho novillos y eso me parece muy mal. De todas maneras, te mando un beso enorme a ti y a tu programa, a Guadalajara al Día, GAT. Un beso grande. Un saludo muy fuerte para toda la gente de Guadalajara, de un programa Guadalajara al Día. Un beso muy fuerte. Bueno, os mando un saludito desde aquí, del partidito este que vamos a echar ahora, a Magazine Guadalajara al Día y nada, un fuerte abrazo. Chao. Pues en un día bonito, en un día alegre, en un día solidario, Estefanía, que todavía recuerdo la entrevista que me has hecho y que guardo un grato recuerdo de esa entrevista. Que tengas mucha suerte y sobre todo mucha salud en tu programa. Un beso enorme para Televisión Guadalajara y para el programa de Estefanía. Hola, soy Ángel Capel y os mando un beso muy fuerte para todos los que veis Guadalajara al Día y para ti también, Estefanía. Hola, soy Hueco y quiero mandar un besote enorme para Guadalajara al Día. ¡Mua! Dame vida, dame. Bueno, un saludo muy grande para todos los espectadores de Guadalajara. Y estamos aquí en el partido que está complicada la cosa, porque están defendiendo muy bien los contrarios. Pero lo importante no es el partido, lo importante es la causa por la que hemos venido, por la que la gente ha acudido a vernos, por la Fundación Nipace y para que podamos contribuir un poquito cada día a que sea más conocida la enfermedad y se pueda aportar algo de ayuda, ya sea económica o lo que sea. Así que nada, un saludito muy grande. Un saludo para Guadalajara al Día. Pues nada, mandaros un beso muy fuerte, soy Miguel Avillán, para todos los que veis el magazine de Guadalajara al Día. Un besito. Un saludo para Guadalajara al Día. Bueno, un beso enorme para Guadalajara al Día, desde aquí, desde el pabellón multiusos de Guadalajara, apoyando a los niños que lo necesitan. Un saludo y un besazo gigante para Televisión Guadalajara. Amigos de Guadalajara al Día, un saludo muy fuerte, con mucho cariño, desde este evento tan bonito y con una periodista tan simpática y tan salada como es esta chica. Bueno, qué bien, cuántos amigos hemos podido ver ahí. Sin duda ha sido un partido que ha tenido muchísimo éxito, pero sobre todo lo más importante es que todos estos rostros conocidos han estado ahí, han dedicado su tiempo y con un fin benéfico, y es que todos los fondos van a ir destinados
Paran y Pace, ya sabéis, aquí en Guadalajara, que es este centro que lleva a cabo esta labor absolutamente brillante para niños con parálisis cerebral. Bueno, comenzamos, lo hacemos con Fernando Barbero. Bienvenido, muy buenas tardes. Bien hallada, ¿cómo estás? ¿Qué tal este fin de semana, Fernando? ¿Has disfrutado? Muy bueno, pletórico. ¿Qué has hecho? Cuéntanos. El sábado subí a Los Cejón, una vez más. Maravilloso, hacía un día precioso. Y el domingo me di una vueltecilla con la bici. Bueno, muy bien, te vemos muy eco, hombre muy biológico, muy eco. Hombre biológico eco. Y disfrutando de la naturaleza y de los buenos paisajes de nuestra provincia. Qué maravilla, es un lugar precioso, claro que como sí. Todos sabemos, un sitio maravilloso. Fernando, el otro día, el lunes, vinieron dos medium, Andrés Chevalier y estuvo también con nosotros Miquel. No tuvimos tiempo de comentar un poco vuestras impresiones, ya sabes que el tiempo en tele apremia, pero me gustaría que contaras tu experiencia. Fue algo completamente natural, espontáneo, ni Miquel ni Andrés conocían a nuestros colaboradores, ni habían hablado nada con ellos, y aquí todos nuestros colaboradores que voluntariamente quisieron estar, que fueron tan generosos de prestarse también a esto, pues de alguna manera hablaron con vosotros y os dieron un mensaje del más allá. Esto puede sonar a risa, pero es algo muy serio. Lo cierto es que yo soy un escéptico... Lo sé. Absoluto. Y la única frase que crucé con Miquel antes de entrar aquí fue esa precisamente: no me creo nada de lo que hace, soy escéptico. Él me sonrió y me dijo, sí, hay mucha gente así. Pero la verdad es que las cosas que me dijo coincidían con algunos aspectos de mi familia y de personas que ya han desaparecido, y la verdad es que me impresioné. Todavía estoy deglutiendo el manjar y no sé todavía cómo llevarlo adelante, no sé cómo puede hacer esto, partiendo de la base de alguien que no cree en el más allá, ni en un mundo espiritual, etcétera. Te mandó mensajes de algunos familiares tuyos fallecidos. Sí, de mi madre. Dijo que veía a mi hermano, dijo que estaba viendo a mi padre, y las cosas que me dijo de mi madre eran exactas. ¿Te ha ganado la batalla un poquito ese programa a tu escepticismo absolutamente innato? Bueno, yo creo que no se trata de ganar batallas o de perderlas. Sí es muy curioso y muy impresionante, y así se lo he contado a mucha gente. De hecho, mi hija pequeña, Paula, el otro día cuando se lo estaba contando se le saltaron las lágrimas, porque le estaba contando cosas de su abuela que ella quería con locura, porque son las dos iguales, y la hice llorar a la pobre. Se emocionó muchísimo. Y no todo eso, también todos vosotros desde casa ya sabéis que a golpe de clic nos podéis seguir por nuestras redes sociales, por el Facebook, me buscáis a través de Estefanía Anuncio, o por el Twitter, y también en el canal de YouTube de Televisión Guadalajara. Bueno, pues este año todos los programas de la temporada se van colgando ahí. Este programa del pasado lunes justamente pues también está ahí, por lo tanto todos podéis verlo en primera persona, y en fin, cada uno que saque sus conclusiones. Aquí nunca queremos ni convencer ni vencer a nadie, ¿verdad? Cada uno hace sus deberes. Hablamos, escuchamos, exponemos y luego que cada uno se lo tome como quiera. Exactamente. Fernando, hoy vamos a hablar de Sócrates. Habíamos dicho que en este espacio de literatura, en este rinconcito, íbamos a hablar, sí, de poetas, también de literatos, pero también puntualmente de algunos filósofos. Lo que no queremos es que hoy que vamos a hablar de Sócrates esto se convierta en una clase de filosofía. No. Es un espacio corto, no queremos ser ni exhaustivos, ni vamos a sustituir a ningún profesor en ningún momento. Lo que sí queremos es dar a conocer filósofos, un poco su vida y también un poco su pensamiento, porque aquí pensamos que es importante la labor de los filósofos a lo largo de la historia. De hecho, hay filósofos, por ejemplo, como el propio Sócrates, del que vamos a hablar ahora mismo, que nacieron hace 2500 años y, sin embargo, están de actualidad prácticamente, porque el ser humano no cambia tanto. Cambia la tecnología, cambian los edificios, cambian las cosas que hacemos en la naturaleza, pero el ser humano cambia poco. En nosotros está el mismo miserable de hace 3000 años o la misma persona épica, heroica, maravillosa de hace 4000 años. Somos lo mismo. Entonces, para entender qué nos pasa, quiénes somos, yo pienso que es importante conocer algo de los filósofos. Nociones filosóficas, claro que sí, era una de mis asignaturas preferidas, además, en el cole. Qué bien.
Yo nunca he tenido esta asignatura porque he ido poco al colegio, pero para mí es básico conocer el pensamiento de los filósofos, porque este ha influido en la sociedad. De hecho, el pensamiento europeo viene directamente desde hace 3000 años, desde la Grecia antigua, desde Atenas sobre todo. Entonces yo creo que es imprescindible conocerlo, y sobre todo, como el otro día hicimos, conocer también los filósofos del siglo XIX, que estos dieron una vuelta completamente a la percepción que la gente tenía del mundo, y además lo hicieron, y además se hizo efectivo en muchas ocasiones. Nació en el año 470 antes de nuestra era, murió con 71 años, y háblanos de sus orígenes. Bueno, su padre era cantero, es decir, era una persona muy humilde, y su madre era comadrona, pero ambos le dieron a Sócrates, puesto que desde crío ya se veía, notaba a la gente que era inteligentísimo y sobre todo tenía una fina ironía, y los padres le dieron libertad casi absoluta, algo no recomendable, hay que decirlo, no recomendable, pero que ellos así hicieron, le dieron absoluta libertad para que pensara, anduviera, hiciera, pensara y dijera lo que quisiera. Hay que tener en cuenta que entonces la escuela estaba en la calle, los filósofos hablaban en las plazas, en las calles, y el pueblo les escuchaba. De hecho, Sócrates no escribió prácticamente, no dejó nada escrito. Él pensaba que la gente debe desarrollar su pensamiento al margen de lo que piensen los demás. ¿Cuándo se hizo célebre realmente? ¿Cuándo empezó a cobrar relevancia? Pues su amigo Querefonte preguntó al oráculo, famoso oráculo de Delfos. Alguna vez hemos hablado en alguna ocasión del oráculo de Delfos. Le preguntó quién era la persona más sabia de toda Atenas, y el oráculo de Delfos dijo que Sócrates. Entonces, a partir de ahí empezó a tener más alumnos, a ser más famoso, a ser más conocido. Hay una frase sin duda muy célebre de él que todos recordamos: solo sé que no sé nada. ¿Qué quería significar? Sí, él trataba de enseñar, tenía un sistema de enseñanza, se llama mayéutica, en la que a través de preguntas a sus alumnos les ponían de alguna forma en evidencia, presentaban ante ellos sus propias contradicciones para, a través de estas, aprender, iluminarse. Porque efectivamente todos pensamos que sabemos mucho, pero si de verdad rascaran un poquito en esa piel, en esa presunción que tenemos de conocimientos, llegaríamos en unos antes y en otros después a la verdadera piel, es decir, a la ignorancia absoluta. Por eso Sócrates dijo esa frase que casi nadie sabe quién la dijo, pero bueno, en exclusiva para nuestros telespectadores, lo dijo Sócrates: solo sé que no sé nada. Algo maravilloso. Como todos los visionarios, tanto de ahora como de hace muchos siglos, pues sus pensamientos no se entendían, ¿verdad? Y de hecho fue acusado, sí. En fin, en su época no fue reconocido tal vez como debiera. Sí, él fue muy envidiado por muchos otros filósofos y sobre todo por el poder. Aquí en este espacio hablamos muchas veces contra el poder económico, contra el poder político, porque trata de cercenar el verdadero pensamiento. Y el caso de Sócrates fue y fue muy triste además. Sócrates fue acusado de no reconocer a los dioses atenienses. Es decir, fue acusado de esa falta tan grave y tan horrible que a lo largo de la historia ha ocasionado tantas muertes, de ateísmo, y por tanto de corromper a la juventud. Y entonces se formó un jurado, le condenaron a muerte, y la muerte se llevó a cabo como entonces era costumbre. El propio reo tomaba una poción con cicuta y moría más o menos tranquilamente. Aceptó voluntariamente porque Sócrates pudo librarse de la muerte, tenía muchos amigos, tenía bastante poder, lo que hoy podría ser el poder mediático, le conocía mucha gente, pero él quizá quiso ser un ejemplo de lo que no debe ser, es decir, una persona sabia, conocida como la más sabia de su época, fue vilmente asesinado en realidad, pues por envidias, por tonterías. Todos, pero sobre todo muchos políticos deberían tal vez rescatar, así desempolvar sus libros de filosofía y rescatar a alguno de estos filósofos, ¿verdad? Sí, aprenderían mucho. Sí. A lo largo de este tiempo, que espero que sea próspero y largo, vamos a ir hablando de eso, de cuántos
igual que hay filósofos que fueron el principio del cristianismo, como se puede decir de Aristóteles, hay otros que fueron el principio de la anarquía. Podemos hablar, por ejemplo, de la secta del perro y de Diógenes. Diógenes es todo un personaje maravilloso del que hablaremos. Saco a colación este tema. Fernando, quédate bien cerquita porque hoy nos va a acompañar una grafóloga que además va a impartir aquí unos cursos en Guadalajara y vamos a analizar algunas de las firmas de políticas muy conocidas y que además nos tocan de cerca, alguna incluso de... O sea, de políticos que han escrito. Sí. En fin, se descubre que saben escribir. Fernando, buenas tardes. Buenas tardes. Nos despedimos, que tengas muy buena tarde. Igualmente. Y ahora vamos a poder charlar con nuestra siguiente invitada. Se llama Mónica Álvarez, ella es periodista, es escritora, ya estuvo la temporada pasada aquí con nosotros, pero hoy viene nuevamente para hablar de su libro. Acaba de salir este libro fantástico editado por Planeta, pero antes vamos a recordar a algunos de los invitados que ya nos han acompañado aquí en GAR los miércoles. Vamos a verlo. In the summertime, when the weather is high, you can stretch right up and touch the sky. When the weather's fine, you got women on your mind. Have a drink, have a drive, go out and see. Vamos a dar la bienvenida a nuestra invitada periodista y escritora Mónica González Álvarez. Bienvenida, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, Estefanía. Mónica, viniste ya para hablarnos de este libro, Guardianas nazis, el lado femenino del mal, el lado más cruento de las mujeres nazis. Nos interesó muchísimo. Sí. Este libro lleva ya 6 ediciones. 6 ediciones, estoy en la tercera, pues ya vamos por la sexta, o sea que imagínate. Muchas gracias, porque en los tiempos que corren, que libros como el mío, de una persona que acaba de comenzar a escribir, que llegue a tanto, pues la verdad que se lo agradezco a todos los lectores y a los telespectadores, claro. Mónica, para quien no lo haya leído, ¿en qué capítulo te centrarías tú? ¿Cómo podrías comentar que compraran este libro? Porque recuerdo muchas anécdotas que nos contaste. ¿Cuál fue la mujer más cruenta, la que a ti más te me impactó? Quizás la de la portada, Elsa Bout, la mujer que está a la derecha del todo, la sádica de Stutthof. Esa mujer propinaba patadas con las botas que llevaba, unas botas muy pesadas, y arrancaba incluso el ojo a un niño, utilizaba látigos. Para mí yo creo que es la mujer más cruel de la Segunda Guerra Mundial y de la época del nazismo. Es un ensayo donde recopilo 19 biografías de 19 mujeres que trabajaron en los campos de concentración nazis, que fueron allí voluntariamente, que trabajaron con sus camaradas hombres y que manipularon a los prisioneros, sobre todo con tal de minar su moral, y sobre todo también incluso, y lo más trágico de todo, que es lo peor que ha habido en el nazismo, que era asesinar cruelmente, no solamente en la cámara de gas o en las elecciones famosas, sino sobre todo a punta de pistola y sobre todo con flagelaciones. El tema de la flagelación y de las continuas peleas que había eran tremendas, la verdad. ¿Cómo de este libro, que además supongo que como escritora te tuvo que... tocar la fibra. Exactamente, sí. La sensibilidad tuya femenina, tú que encima además eres mujer, te pasas a analizar las claves de Inferno de Dan Brown y entras con este libro que se aleja mucho de la temática también. Sí, se aleja de la temática nazi, pero no del mal, porque en ese libro yo lo que hago es desgranar lo que Dan Brown no cuenta en su novela Inferno, que habla de Dante y de la Divina Comedia, de esa parte infernal, habla de los círculos, habla del pecado, habla de cómo el ser humano debería de cambiar para poder ser mejor y de alguna manera llegar al paraíso, lo que pretendía también Dante con su famosa Divina Comedia. Y al fin y al cabo no me he salido tampoco, no me he salido de esa tesitura. Sí que es verdad que no he dejado un poco la Segunda Guerra Mundial a un lado, cosa que volveré próximamente, pero en este caso me fascinó cuando yo me enteré de la novela de Brown, de qué iba a ir el tema de Dante, la Divina Comedia, todo aquello que hemos estudiado en el colegio, pero que nunca hemos sabido realmente lo que es y que nunca hemos entendido. Eso es lo que a mí también me llamó la atención para sumergirme tan profundamente en este nuevo libro. Sabes que soy una apasionada de Dante, sí. de su obra Divina sí. Comedia. ¿Cuáles son estos puntos, tal vez, en los que Dan Brown deja algunos puntos oscuros y tú has querido esclarecer con luz en esta investigación? Dan Brown siempre hace una cosa, dejar claves en el aire para que cualquiera
entre comillas cualquiera, personas como tú y como yo, investiguemos y saquemos un libro para que los lectores que a lo mejor no entienden bien de estos temas lo conozcan. Yo en el libro mío de las claves de infierno de Dan Brown lo que hago es, por una parte hablo de Dante, de quién era, no de dónde nació, que eso ya lo sabemos todos, que fue italiano y florentino, no, de esa parte oculta, de que fue una persona esotérica, perteneció a sociedades secretas, que utilizó sus libros, entre ellos la Divina Comedia y la parte del infierno, para comunicarse con un lenguaje secreto con los miembros de esas sociedades secretas. Eso la gente no lo sabe, yo hablo de eso, cosa que Dan Brown no lo deja un poquito en el aire, para que, como digo, personas como yo profundicemos e investiguemos. También hago una especie de árbol genealógico. Cuando digo árbol genealógico es que los personajes que aparecen en la novela de Dan Brown, yo los comparo con los de Dante. Y yo diré, y digo en el libro, quién sería el Dante del siglo XXI, en la novela de Brown, quién sería Lucifer. Qué interesante, por ejemplo, entramos en materia. Pues, por ejemplo, Dante, de la Divina Comedia. ¿Quién sería en este caso el infierno de Dan Brown? Sería Robert Landon, porque es la persona que busca incansablemente llegar a salvar el mundo, lo que Dante también perseguía, salvar entre comillas al mundo de esa lacra que era la corrupción, el tema del fraude, la traición. A día de hoy también se parece, quiero decir, decía el compañero anterior, el ser humano no cambia nunca, no cambiará desgraciadamente. También, otro personaje que os puedo decir, no todos, Lucifer. ¿Quién sería Lucifer? Sería Bertrand Zobris, que es el científico que crea un virus supuestamente para acabar con la humanidad. Entre comillas eso, porque luego hay que leer la novela, no voy a desgranarlo todo. Y así yo hago con cada uno de los 9 personajes que Dan Brown, importantes, habla en su novela. Y yo lo que hago es compararlos. Y los comparo en todo, en su manera de vestir, qué metáforas, cómo hablan, por qué utilizan según qué transportes, por qué se comportan de esa manera. Y todo realmente es igual que la Divina Comedia y en la parte del infierno, quiero decir. Dan Brown sí que utiliza prácticamente todo lo que aparece en el infierno en su novela de infierno, y yo lo que hago es compararlo, que tú cojas mi libro y sea una guía. Tanto te guste Dan Brown como que no hace falta que te pueda gustar su novela, pero este libro te ayudará también a entender la Divina Comedia. Mónica, ¿qué claves sacas sobre la manipulación genética en el transhumanismo? Sí, que es una de las partes que además Zobris es el científico que pertenece. Las claves, que son una comunidad de científicos real, a día de hoy, que vemos noticias de manipulación genética todos los días. Cuando hablamos de manipulación genética significa que se nos manipulan los genes para hacernos ser o para fabricar seres humanos superiores. Ellos quieren crear una raza de seres humanos superiores. Cuando hablamos de eso sería que seamos inmortales. Ahora vivimos 100 años, pues pasar a vivir a 500 o, como digo, infinito. Que seamos seres humanos que no dependamos de las enfermedades, que seamos fuertes y que tengamos una inteligencia superior a una máquina, cosa que sería fantástico, tener un microchip en la cabeza que no hace estupendo. Sin tener que estudiar, ¿no? Pues eso es lo que ellos buscan, pero claro, ahí ya pasamos a una fase problemática, que es si realmente el ser humano se convierte en una raza superior, ¿realmente seríamos humanos o seríamos mitad hombre y mitad máquina? ¿Hasta qué punto se extinguiría la humanidad? De eso trata el transhumanismo. Brown lo plantea levemente y suavemente, y yo lo que hago es profundizar profundamente, y además desgrano el por qué, en qué está basado el transhumanismo, que está basado además en Dante, cosa que la gente no lo sabe, en Dante y en el humanismo, en la corriente que él impartió en el Renacimiento. Está basado también en grandes filósofos de aquella época, del siglo XVIII y XIX. También está basado en matemáticas incluso. Entonces todo tiene algo que ver. La manipulación genética no es algo que se nos escapa, está a día de hoy. Las hamburguesas famosas de vacuno, manipulación genética. Fabricar microcerebros en tubos de ensayo, manipulación genética. Bebés medicamento, algo maravilloso, es manipulación genética. Pero ¿hasta qué punto estaríamos dispuestos a dejar de ser seres humanos para convertirnos en una máquina o en ser algo diferente? Interesante. Mónica, ¿cuáles han sido las fuentes que tú has cotejado, has manejado y has tenido entre manos para poder sacar todas estas conclusiones? Pues la parte que yo he investigado a fondo de Dante y la Divina Comedia, evidentemente leyéndome a Dante. No es solamente una versión, porque hay que decir que Dante escribió en lenguaje toscano, es decir, el lenguaje italiano antiguo. Es difícil de traducir. Yo me he leído varias traducciones, igualmente que tú lo sabes, varias traducciones para conocer mejor a este famoso literato, al cual admiro, desde que lo he investigado tanto, le admiro profundamente. También he intentado dilucidar en libros que hablaban no solamente de Dante, sino también de esa otra parte esotérica del infierno. También me he leído a San Agustín, por ejemplo, que está basado también en el infierno de Dante, a San Bernardo de Claraval, también me he leído libros suyos. Y además he hablado, como bien te decía Estefanía, en la última parte hablo de transhumanismo. Evidentemente
he investigado en lo que ellos han escrito y han publicado, no solamente en papel, sino también incluso en sus páginas web en todo el mundo, porque es un movimiento que no solamente es extranjero, sino que está en todos los países del planeta Tierra. Comentabas antes, habíamos comentado al principio de la entrevista justamente que sabemos un poco en general la vida de Dante Alighieri, pero sí, ¿qué aportas de nuevo? También sabemos que vivió en una época, desde luego, políticamente muy convulsa, muy corrupta. Él pertenecía a la Orden de Fedeli d'Amore, de los Caballeros Templarios, también por sus antepasados. Pero ¿en qué te has centrado también? ¿Así dónde has tirado un poquito de la madeja, Mónica? He tirado sobre todo en esa parte que la gente no conoce, en la parte de las sociedades secretas, porque yo creo que es un tema que la gente no conoce y que es muy, muy interesante. Cómo una persona tan ilustrada y tan brillante perteneció a una sociedad secreta. Él fue una especie de ministro, digámoslo así, en el que fue el líder y en el que se comunicaba con sus miembros para criticar ¿a quién? Al gobierno, al estamento eclesiástico, que era corrupto en aquel momento, y a todo aquello que a él o que a su grupo, como Fedeli d'Amore, tú bien decías, no les gustaba. Es una manera de criticar. Yo me centro mucho, no solamente en su parte también familiar, ¿no? De quién provenía, anécdotas de por qué le pusieron Dante o por qué le llamaban también Durante. Me centro también en dónde está enterrado este famoso florentino. Que no pudo volver a su ciudad natal, que tanto quería, desterraron, le exiliaron. Y ahí, de hecho, yo también introduzco en este ensayo fotografías, o mejor dicho, cuadros, donde él aparece vestido con su famosa toga Luca y con su capucho, y con esa famosa también corona de laurel, que significa inmortalidad, ¿no? Y que también lo utilizaban los romanos para incorporárselo a sus famosos atletas o a los famosos césares. Yo lo que hago es salir un poco por la tangente y contar esa parte muy oculta y muy esotérica, y esas claves que él utilizó, esas palabras como por ejemplo pietra, amor o amore en italiano, ¿no? ¿Por qué utilizaba esas palabras dentro de sus libros? Bueno, porque tiene un significado muy concreto de comunicación entre esos miembros de organizaciones. ¿Tocas algo el tema de la figura femenina de Beatrice? Sí, por supuesto, hombre, es que es fundamental en la vida de Dante. Inspiradora. Sí, la verdad que gracias, yo siempre digo que gracias a la obsesión tremenda que tuvo con Beatrice, pudo escribir los versos más bonitos que ha habido en este mundo, como es los que aparecen en la Vida Nueva y como es los que aparecen en la Divina Comedia, y sobre todo en la última parte, que es la del Paraíso. Una investigación, Mónica, que además en la que has trabajado a conciencia. Sí. ¿Tú crees que la Orden de los Caballeros Templarios, de alguna manera, sigue existiendo hasta nuestros días? A lo mejor con algunas reminiscencias de como sociedades secretas, clubes secretos. Sí. Los templarios, siglo XIII hablamos, provienen, también dicen, por las investigaciones que barajamos, también proceden de los famosos Assassín, que es una supuesta secta islámica que también se nutre, ¿no?, de esa filosofía. O sea que al final todas las organizaciones tienen puntos en común. Los templarios también luego derivaron en la Maçonnerie de Grial, derivaron en los Fedeli d'Amore, en la famosa masonería o francmasonería. Todos tienen algo que ver, y yo creo que a día de hoy, cuando decimos organización secreta, no significa nada malo, sino que simplemente lo que ocurre dentro de un recinto no lo cuentan a nadie. No es nada, no sé cómo decirlo, peligroso. Lo peligroso sería que todo lo que se cuente dentro de esas conversaciones se ponga, pues, o lo utilicen los gobiernos para hacer según qué tramas corruptas, pero de momento una organización secreta no es nada malo, simplemente es una organización que lo que ocurre dentro de ella no se cuenta a nadie. Dante se excedió en los versos de la Divina Comedia en dar mucha información, y tal vez por esto también fue asesinado, porque decían que murió de peste, pero no. Hay documentos que dicen que murió asesinado. Es verdad, hay documentos que dicen que murió asesinado, hay gente que dice que murió de peste. Ahí yo como digo, yo me lavo las manos, yo pongo la información y que cada uno diga lo que quiera. Hombre, es que él criticó, fue magistrado de Florencia, fue una persona ilustre en su ciudad, que le desterraron bajo pena de muerte. Por lo tanto, es normal que al final el libro de la Divina Comedia tuviese mucho reparo y se publicase tardíamente incluso, ¿no?, en su ciudad, y que desgraciadamente con los años al final le han tenido que homenajear, que menos que a ese famoso gran literato de Italia y en este caso de Florencia. Mónica, gracias por estar esta tarde aquí con nosotros. Qué charla más apasionante. Nos tenemos Sí. que tomar un café Por tú supuesto, y yo claro y charlar que sí. tranquilamente, Claro que sí, y cotejar y Eso. manejar información. Gracias. Perfecto, gracias.
En fin, ya sabéis, amigos, Las claves del enfermo de Dan Brown, Mónica González Álvarez, este libro editado por Planeta, ya lo podéis comprar y esperemos que sea un súper éxito, como el anterior libro de investigación que publicó Mónica, que ya va por la 6ª edición, nada más y nada menos, y os puedo decir que a día de hoy conseguir eso es bastante complicado con los tiempos que corren. Nos vamos a Publi, una pausa de 2 minutitos, pero regresamos, no os vayáis.